todo listo para el comienzo de la serie final de la NBA. Carlos Alcaraz continúa avanzando en el torneo Roland Garros. Favoritos logran victorias en la postemporada del baloncesto profesional en España. Isaac del Toro lo vuelve a hacer, gana una prueba más en el norte de Italia. Ofertas millonarias por el posible traspaso del veterano Kevin Durant. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más de El Bla 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 Deportivo y le damos la bienvenida a nuestro buen amigo Paco Vega. Paco, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bonito martes hoy ya, 2 de junio. Ya tenemos las finales NBA acá en puerta. Sí. Y pues bueno, ya a mitad de año, así que no sé si hay que ir con el padre a confesarnos y que nos vaya bien por el resto del año. Por el segundo semestre del 2025. Bueno, quien seguramente tendrá que ir a confesarse, no sé si con un sacerdote, con un rabino o con algún otro pastor de alguna, ¿qué podríamos decir?, denominación de carácter teológico, religioso, es el favorito de Paco Vega, Tyrese Haliburton, que estaba absolutamente convencido, así como la oposición en México estaba convencida de que iba a fracasar la elección del Poder Judicial. Bueno, Tyrese Haliburton estaba convencido de que se iba a ser acreedor al reconocimiento del jugador más valioso de la Conferencia del Este, y cuando se lo dieron a uno de sus coequiperos, puso una expresión verdaderamente fantástica por lo llamativo. A ver, Paco Vega, ¿qué sucedió allí con los coequiperos de los Pacers de Indiana? Bueno, los Pacers de Indiana, que lo decíamos la semana pasada, ya los Knicks no se iban a recuperar de ese 3-1. A pesar de eso, dieron batalla un juego más, pero ya los Pacers de Indiana liquidaron la serie en 6 juegos. Hubiera sido bonito, como siempre, un juego 7 en finales de conferencia. Y al final del partido, cosa muy rara, yo digo que todo mundo, los basquetbolistas tenemos demasiado ego, ¿no? O sea, eso no me lo puede negar nadie que haya jugado este hermoso deporte. Pero sí, creo que pecó de confiado. Tyrese, creo que no se pudo haber llevado ese título de el Larry Bird. Sí, el más valioso. El trofeo del MVP para el jugador más valioso de las finales de Conferencia del Este, porque Pascal Siakam ha tenido unos números impresionantes. Sí, lo cómico al final es que cuando Adam Silver empieza a nombrar, creo que fue Adam Silver, no recuerdo si fue él, el que empieza a nombrar a quién le iban a dar este premio. Así es. Tiene un aspecto de confiado en salir ya, hasta da 1 o 2 pasos hacia adelante como para dirigirse a recibir el trofeo. Estaba hablando con alguien y de repente yo creo que escucha que ya se iba a entregar este galardón y pues desafortunadamente y afortunadamente con justicia en números, con justicia en juego, con justicia en presencia, Pascal Siakam se le otorga este reconocimiento. La verdad es que ha sido, pues, por así decirlo, no es la cara de Pacers Indiana. Así es. Pero así tampoco lo era con Raptors. Correcto. Y sin embargo, su repercusión en ambos extremos de la cancha, debo decir, es tremendamente significativa. Sí, tiene un promedio en estas finales de 20,2 puntos por partido, pero también en una cuestión favorecedora para todos los coaches, que te apoyan los rebotes, tanto en la defensa como en los rebotes ofensivos, defensivos. Suma por ahí alrededor de 6,9 rebotes, tanto ofensivos como defensivos, que son algunas de las principales estadísticas que los coaches valoran. Y pues bueno, sobre todo el análisis del básquetbol, ¿no? Entonces, creo yo que Pascal Siakam puede ser un jugador factor en estas próximas finales de NBA, pero bueno, ya es otra historia, una final inédita,
Equipos que desde los 70s no aparecían en estas instancias. Y digo, de Oklahoma, sí, que te echas casi 3 lustros atrás. Que en los Oklahoma City Thunder, que anteriormente era la franquicia de los Seattle Supersonics. Así es, de los Supersónicos de Seattle. Y en realidad el Pacers de Indiana, que los únicos campeonatos que tienes cuando ni siquiera NBA existía era la ABA, por allá de los años 70, 79. 73 fueron dominantes estos equipos, ¿no? Primero el OKC Thunder como Seattle Supersonics y ahora Pacers de Indiana, ¿no? Claro, pero contextualizando, Paco, para los fanáticos que seguramente tendrán el registro de ese dato, en Indiana el baloncesto, el deporte ráfaga, el básquetbol, como guste identificarle, es una auténtica religión. Todo el mundo está absolutamente enterado de qué sucede en materia de baloncesto, no solo con el equipo de los Pacers, sino ahora también con el equipo de la Fiebre de Indiana, ¿eh? No, de hecho, ya tienen ahí su butaca personalizada para Caitlin Clark. Sí, sí, correcto. Es una jugadora que hace acto de presencia cada vez que tiene oportunidad de estar ahí en los partidos de los Pacers. Sí. Y yo creo que, y digo, hablando un poquito, creo que acaban de pasar las 500 de Indianápolis. Las 500 millas de Indianápolis. Y invitan a personajes notables. Sí. Al medio tiempo, creo que por ahí del último juego, llevaron al campeón, bueno, al ganador. Sí, al vencedor de las 500 millas de Indianápolis. Que tú debes de saber más que yo de esos temas. El catalán Alex Palau fue el vencedor. Entonces, pues bueno, la verdad es que se vive en un entorno diferente. Así es. Pero bueno, Oklahoma tiene también su especial interés por el básquetbol, ¿no? ¿Cuándo sería, de cualquier manera, digamos, el periodo o la época más reciente en la que Oklahoma era, digamos, contendiente al título? Cuando tenían a la trilogía, Kevin Durant, Russell Westbrook y el Barbas Harden, ¿no? 2013. Digo, pero eran muy jóvenes ahí todavía los tres jugadores. Al igual que estos muchachos, sí. Chet Holmgren, de hecho tienen el promedio de edad más bajo de cualquier otro equipo de la NBA, 24, 26 años. Y es como este paralelismo, ¿no? Entre ese OKC Thunder de Harden, de Kevin Durant, de Westbrook. Pero, pues bueno, caras nuevas. Un estilo completamente distinto. Completamente el de aquel distinto. equipo al que vemos ahora. Siento yo que este es más equipo, no por así decirlo, aquel que... Depende tal vez menos de las individualidades. Quizás no, pero tiene más ayudas entre sí. Jalen Williams es un jugador totalmente silencioso que te acaba... Muy discreto. Que te acaba durante los cuatro periodos del juego, ¿no? La verdad es que también Chet Holmgren, pero del otro lado, pues bueno, yo he escuchado por ahí a especialistas que con Pacers de Indiana le tienes que jugar los 48 minutos, porque lo hemos visto en partidos anteriores. En como 2 han minutos, rescatado, así es, te dan la vuelta en los últimos segundos. Bueno, pues vamos a comenzar entonces a revisar lo que podría ocurrir en la serie final por el título de la NBA, por el trofeo Larry O'Brien, entre el Trueno de Oklahoma y la quinteta de los Pacers de Indiana. Hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Con la ventaja de la localía, los equiperos del llamado Trueno de Oklahoma se declaran listos para comenzar con las hostilidades de la serie final por el título de campeones de la NBA en su temporada 2024-2025. Luego de recibir el trofeo que lo reconoce como el jugador más valioso de la campaña regular en la Conferencia del Oeste, Shai Gilgeous-Alexander deberá encabezar los esfuerzos de la quinteta de Oklahoma en su presentación en la instancia definitiva luego de poco más de 3 lustros de ausencia. Por su parte, los denominados Pacers de Indiana recibieron el envío anímico al ser galardonado Pascal Siakam como el más valioso de la serie final de la Conferencia del Este. De este modo, los dos antagonistas alistan sus mejores armas para buscar un anhelado título en la mejor liga de baloncesto del orbe, como lo es la NBA. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, entremos un poco en los detalles, amigos. Paco Vega, ¿cuáles considerarías son las debilidades
y las fortalezas del equipo de los Pacers de Indiana, los campeones reinantes ahora de la Conferencia del Este en la NBA, de cara al comienzo de la serie final por el título de la mejor liga de baloncesto del orbe. Pues bueno, hablando un poquito en la cuestión de números, estadística, obviamente las sensaciones e individualidades hay demasiadas, ¿no? Porque nombre tras nombre podemos ir viendo que hay diferencias, pero pueden haber destellos de algunos jugadores que puedan sobresalir. Pero hablando un poquito de números, de lo que le ha dejado la temporada y la postemporada a estos dos equipos dentro de esta 2024-2025 de la NBA, las debilidades más fuertes son las pérdidas de balón que tiene Indiana. Indiana tiene alrededor de 13 a 14 pérdidas de balón por juego. Son muchos. Son muchos. No está tan abajo Oklahoma City Thunder, ¿no? Que es 11,5, ¿no? Pero en realidad creo que por ahí en lo que es las asistencias tiene mucha, pero mucha ventaja los Pacers de Indiana. Al contrario, ¿no? Pensaríamos que a lo mejor por tener un gran base como Shai Gilgeous-Alexander, que ahora es el MVP de esta temporada. En el oeste. Y que todo el mundo lo condena porque dicen que muchos puntos desde la línea de tiro libre, pero bueno, yo tengo por ahí un comentario. Y hay que provocar las faltas para poder ir a la línea de los tiros libres. Hay que atacar el tablero, hay que atacar el aro. Exacto. Y quizás eso sea lo que no le permite tanto hacer el último intento de un extrapase para Shai, ¿no? Pero Tyrese es obviamente el mejor asistidor por parte de Pacers de Indiana. Y creo yo que podría ser un factor que pueda sumar a los Pacers, ¿no? Y como lo dije hace segundos, ¿no? A los Pacers de Indiana les tienes que jugar los 48 minutos del juego. O sea, los 4 cuartos. No te puedes relajar. No te puedes relajar. Lo vimos con los Knicks. Así es. Lo vimos con Cavaliers. Lo vimos, ¿a quién más dejó fuera? ¿A los Bucks? No. Pacers de Indiana dejó fuera también permítame. ¿A quién dejó fuera Pacers de Indiana? A Bucks de Milwaukee. Bucks, Cavaliers y el pasado Knicks, ¿no? Algunos juegos se relajaron, pensaron que ya los tenían en la bolsa, les dieron la vuelta en los últimos segundos y pasó completamente también en la temporada. Entonces, obviamente el juego de Oklahoma City Thunder es muy entre el inicio del segundo cuarto tienen una energía muy alta. Sí. En los segundos cuartos para Oklahoma City Thunder es donde sacan sus mayores ventajas. Han sido claves. Y han sido claves. Los partidos que han dominado los ganan por más de 15, 20 puntos. De hecho... Pero después de haber tomado ventajas en algunos cotejos hasta de 40 puntos, Paco. Exacto. Esa es la situación, que toman una distancia enorme y ya se dedican simplemente a administrar el tanteador. Sí, exacto. Entonces, por ahí, por ejemplo, ¿por qué quizás, por así decirlo, no ha destacado o no se ha visto como mucho movimiento después de Shai Gilgeous-Alexander haber sido nombrado MVP? Y en vez de críticas, en vez de adeptos, recibe críticas, ¿no? ¿Por qué? Por el estilo de juego que tiene, porque es un jugador diferente y como tú lo decías, no es un jugador que está buscando que le peguen, sino que provoca que le peguen. Así es. Mientras que eso, ¿qué pasa? Mermas con las faltas al otro rival. Los llenas de faltas. Los liberas Así y es. entonces provoca que al final, en el tercer y cuarto cuarto, el jugador que tiene 3, 4, 5 faltas, ya se preocupa. Tenga minutos menos, pase más tiempo en la banca que adentro de la cancha. Y ahí es donde destacan Holmgren, ahí es donde o que la propia marcación, Paco, se relaje, porque ya no puedo ser tan estrecha, porque si en cualquier momento me marcan la quinta y la sexta falta y nos vemos el próximo partido. Exacto, entonces hay muchas diferencias. La verdad es que el dinamismo de ambos equipos me da mucho a disfrutar de esta gran final. Es una gran final que es una final de equipos que no son considerados con altas nóminas. Así es. Que no pagan impuestos de lujo por exceso de pagar en nóminas. Que tienen un gran futuro ambos equipos. Sí, son escuadras
mayormente jóvenes, digamos. Y por así decirlo, digo, a lo mejor de Indiana no, pero son mercados chicos para la liga. Sí, correcto. O sea, no son equipos sí. de que antología. tengan incluso una gran repercusión mediática. No lo son, porque no están en el gran mercado del este, que sería Nueva York y Boston, y tampoco están en el gran mercado del oeste, que serían los Lakers de Los Ángeles, los Clippers, o en el sur, que tendrían que ser los Mavericks de Dallas. No pertenecen a esos mercados, digamos, mediáticamente hablando. Sí, que es lo que le interesa a la liga, ¿no? Digo, por así decirlo, la liga siempre se queja de que bajan las audiencias de visualizaciones en vivo por parte de los partidos, pero bueno, eso es su problema. Sí. Entonces, aquí la cuestión es que nos tiene que, no sé cómo decirlo, pero redactar la historia a manera de que sí podamos interesarnos por claro, esta sí, final. tienen que hacer un relato, tienen que hacer una narrativa que resulte mucho más atractiva para los aficionados, de tal manera que todos estén pendientes de los partidos de la jornada 17 de la campaña regular y no solamente del partido 77 de la campaña regular. Exacto, no, o sea, nos tienen que vender esta idea de disfrutar esta final, no como si fuera Lakers contra Boston, Celtics. Sí, contra los Celtics. Pero sí es Oklahoma City Thunder, que fue el equipo con el mejor registro de ganados y perdidos de toda la liga. Y fue número 1 del oeste. Y Pacers de Indiana no hizo mal las cosas en el este. Entonces creo yo que va a ser una muy buena final. Hay que disfrutar del talento de estos jugadores, que Tyrese Haliburton en 10 años vamos a estar hablando como si fuera Reggie Miller, quizás. Seguramente. Y Shai Gilgeous-Alexander vamos a estar hablando como si hubiera sido John Stockton. O en ese equipo Kevin Durant. Vamos por lo pronto a hacer una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Una primera mitad de la temporada del 2025 que no ha resultado tan dominante como algunos esperaban, pero que al mismo tiempo ha contado con algunos destellos importantes de lo que representa este joven jugador para el tenis internacional. Colocados ya en la disputa del segundo certamen de Grand Slam del año, el Roland Garros, el murciano Carlos Alcaraz ha comenzado a exhibir que en la superficie de arcilla puede tener jornadas verdaderamente antológicas. En su choque ante el estadounidense Tommy Paul, los aficionados parisinos esperaban una contienda muy cerrada entre el norteamericano y el raquetista español, pero en la cancha la situación fue verdaderamente avasallante. Victoria en 3 sets consecutivos para Carlos Alcaraz, en alguno de los cuales doblegó con un 6-0 al representante de las barras y las estrellas, confirmó que Alcaraz tiene hambre de trofeo de campeón en el torneo de la Ciudad Luz. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, Paco Vega, compártenos entonces tu pronóstico, si es que te atreves, si es que deseas aventurarte a presagiar qué es lo que va a suceder en la serie final de la NBA. ¿Quién se quedará en propiedad con el trofeo Larry O'Brien? ¿El Trueno de Oklahoma o los Pacers de Indiana? Paco Vega. Recordando un poquito y los antecedentes de las últimas finales de liga, pues por ahí no hemos disfrutado en una final de NBA del séptimo juego, ¿no? Todas se han definido en 6, a favor 4-2. Entonces, yo espero que disfrutemos de 6 juegos. No sé dónde se acabe, pero sí creo que puede coronarse Shai Gilgeous-Alexander con una gran temporada después de haber sido MVP. Y que lo veamos como MVP de las finales y que lo veamos también como campeón de la NBA. Me gusta mucho el trabajo del coach Carlisle de los Pacers de Indiana, pero viendo fríamente los números y hasta los momios, ahorita te platicaba que no paga nada que le apuestes al Oklahoma City Thunder. Trueno. Te da menos 400 cuando si le apuestas a los Pacers de Indiana te da más 305. Esto no es un comercial para nada caliente. Sí. Es nada más. Es simplemente lo que los apostadores que tienen cualquier cantidad de información están observando. Yo, como siempre, le voy a llevar la contraria a Paco Vega. Ya saben que él siempre se deja llevar por la emoción. Es que Shai Gilgeous-Alexander es un jugadorazo. Bueno, yo confío más
en que en este compromiso Pascal Siakam va a conducir a los Pacers de Indiana por el sendero que los conduzca a la obtención del trofeo de campeones de la NBA, y en cualquier caso, ojalá veamos partidos tremendamente disputados en donde no haya grandes ventajas en el tanteador, que ya para el tercer periodo el cotejo sea simple y sencillamente un trámite. ¿A qué le vas a meter? ¿Cómo que le puso una cena si quieres? Va. Vale, pues ya está. Ya me debe 2 comidas, no ha pagado, así que vamos a hacer el equivalente a una cena. Bueno, y para que vean ustedes que en la NBA sí hay repercusiones de los tropiezos de carácter deportivo, el que todos considerábamos que iba a ser un entrenador, un coach, un entrenador en jefe, que iba a permanecer varias campañas más con el equipo neoyorquino de los Knicks. Bueno, pues este día le han dado las gracias al señor Thibodeau, que ya no es más el entrenador en jefe de los Knicks de Nueva York, que yo no sé si se queden o no en la orfandad, pero me he quedado con la impresión de que al equipo todavía le faltan 1 o 2 elementos para redondear esa plantilla y ser efectivamente aspirantes al título de la NBA. ¿Qué impresión te ha quedado, Paco Vega, de ese despido absolutamente inesperado con los Knicks de Nueva York? Después de 5 temporadas, el coach Tom Thibodeau, y después de haber llevado, pues creo que en las últimas décadas, a los New York Knicks, pues a sus mejores registros, por así decirlo, compitiendo ya en la zona de postemporada. Y colocando paulatinamente las piezas, Paco, con una, digamos, con una visión de mediano y de largo plazo, tal como sucedió con Karl Anthony Towns, que lo trajo de los Lobos Grises de Minnesota en una operación que a muchos sorprendió, pero que ya vimos qué clase de dividendos consiguió con esta incorporación. Sí, y después de 25 años trae de nuevo a una final de conferencia a los New York Knicks. La verdad es que es inesperado, es algo sorpresivo. Digo, lo marcaba ahí el insider de la NBA, Shams Charania, que decía que era algo que nadie se esperaba porque al parecer tenía como la revancha para la siguiente temporada, y poder lograr de lo que aprendes en esta temporada, llevarlo a cabo para la siguiente temporada. Vamos, desde un punto de vista de aficionado, paulatinamente te vas acercando al objetivo. Ya no hay historias de equipos cenicientas, debutantes, llegamos y arrasamos. Isaac del Toro nada más en el ciclismo. En la NBA no hay esa clase de historias, Paco. Y ahora hay que decirlo, tiene un récord de 226 victorias por 174 derrotas. Y ahorita el Produ nos saca aquí el porcentaje. El porcentaje es un porcentaje muy positivo. Es un porcentaje muy positivo. Aquí en México tienes números negativos y te siguen contratando. Entonces, digo, no sé si el fútbol lo haga. O te premian llevándote a la postemporada. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Vamos, además con un equipo con altísima exigencia de los fanáticos, porque ya sabemos que los aficionados en la ciudad de la Gran Manzana no acompañan a su equipo si no tienen una quinteta ganadora. Ahora, por ahí también se especuló que probablemente, hablando de las quintetas, probablemente había como estas decisiones de vestidor, ¿no? En las cuales quizás por ahí algunas diferencias entre jugadores, situaciones que de vestidor pues digo, pocas veces nos enteramos, pero la verdad es que había muchas muestras de agradecimiento por parte de los jugadores en redes sociales, y que yo creo que no fue una decisión fácil, fue una decisión súper difícil, pero si alguno de los equipos que llegase a necesitar de los servicios de Tom Thibodeau, creo que no se pudiera llegar a arrepentir por contratarle. Correcto. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa. Regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Completaron el calendario regular colocados en la cima de la clasificación general, pero ahora están obligados a probar que esa ubicación no ha sido fruto de la casualidad en el baloncesto de paga en España. Real Madrid
ha iniciado de forma positiva su concurso en la primera fase eliminatoria de la postemporada de la llamada Liga Endesa, superando al modesto Baskonia, que ahora es comandado por el exdirector técnico de los merengues, el experimentado Pablo Laso. En el otro extremo se ha colocado la quinteta blaugrana del Barcelona, que ha debido batallar en demasía en un choque ante el campeón de la Copa del Rey, el conjunto de Unicaja. Victoria en condición de visitante para los catalanes, que ahora podrán completar la tarea actuando en las instalaciones del Palau Sant Jordi en la capital de Cataluña el próximo jueves, inmersos ya en la postemporada de la Liga Endesa. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, estábamos muy atentos a la nota que nos ha precedido, que nos da pie para entrar precisamente en el tema de la postemporada del baloncesto de paga allá en territorio ibérico. Algunos románticos, como mi productor, el ingeniero Alan Ávila, originario de San Juan del Río, donde dicen que juegan muy buen baloncesto. Bueno, pues ocurre que estaban ilusionados con la posibilidad de que Pablo Laso, el director técnico del ahora modesto equipo de Baskonia, pudiera antagonizar precisamente con los merengues del Real Madrid. La batalla de David contra Goliat, es decir, el clasificado número 1 ante el ubicado en la octava plaza. Sin embargo, bueno, pues ya sabemos que en términos de estadística casi siempre se impone la ley de probabilidades y los merengues consiguieron esa primera victoria. Paco, ¿qué decir primero de la conclusión de la campaña regular y luego de los primeros cotejos que ya han comenzado a presentarse en la postemporada de la Liga Endesa? Digo, la culminación de la temporada creo que fue el sábado. Sí, última jornada. Última jornada, desde el fin de semana pasado, y pues bueno, ya se tenía el bracket completo, ¿no? O sea, ya no, nada cambió, ningún resultado cambiaba la situación. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros habíamos comentado con los amigos que nos acompañan, sí habíamos hablado de que Pablo Laso prácticamente había amarrado ya esa octava plaza, arañando el último puesto, pero que podía aspirar todavía a alcanzar el séptimo sitio. No se dio la combinación de resultados porque todo el mundo quería evitar en primera ronda al Real Madrid. Sí, y lo decíamos bien, ¿no? O sea, dentro de lo complejo que era el afrontar al Real Madrid, sí. Porque el Real Madrid tiene deudas a pagar con su afición, ¿no? Correcto. Con la Euroliga, así es. También por ahí con la Copa del Rey. Con la Copa del Rey, claro. Y que pues bueno, ahorita quien se las va a ir pagando, pues primeramente será el Baskonia. Digo, yo la verdad es que en cuanto al personal, y quizás las diferencias en el básquetbol español se pueda ver mucho por la nómina, pero también por la exigencia de una institución sobre otra. Correcto, sí. No es la misma institución que te manda a llamar ganar por ganar, porque eres el Real Madrid, y no porque no quiero demitar todo lo que hace el Baskonia, que creo que el Baskonia, digo, tú que estás más enterado, pero creo que ahora es parte de los Gasol. Sí, bueno, una parte, digamos, una parte accionaria, pero Baskonia, digamos que está en proceso de reconstrucción y habían repatriado a Pablo Laso, que había sido técnico del Real Madrid, que se fue a dirigir al Bayern Múnich, lo repatriaron precisamente para dirigir en su ciudad natal, en Vitoria, donde desempeña sus partidos el Baskonia, y le dijeron: Pablo Laso, aquí no hay el presupuesto del Real Madrid, con lo que tenemos y lo que puedas conseguir en base a tu experiencia, vamos a ver qué logramos en esta campaña. Así es que es absolutamente meritorio clasificar a la postemporada y también, digamos, la oposición que le presentaron en este primer partido al conjunto del Real Madrid. El marcador cerrado, 82-76. Y en algún momento estuvieron adelante en el tanteador. Una diferencia de 4 puntos. Y digo, la verdad es que meritorio la situación. Correcto. Yo creo que por ahí pueden dar una sorpresita de 2 juegos, quizás para que a la serie en 5 puedan por ahí, pues... ¿Quién sabe, no? A ver cómo se resuelve. Pero a ver cómo resuelve que fueran los primeros juegos ya de playoffs ayer y hoy por la mañana. Bueno, vamos entonces con el reporte de orden estadístico. ¿Podemos colocar cómo terminó la campaña regular, ingeniero? Vamos a ver cómo terminó la campaña regular, porque aquí tengo yo... estos son los resultados notables de la última jornada, ¿verdad?
Ok, vamos a revisarlos para que veamos la combinación de resultados. Zaragoza cae ante el Real Madrid 104-89, Bilbao Basket pierde ante el Barcelona 85-68, La Coruña, que va a descender, pierde ante el Baskonia precisamente 105-101, Unicaja cae en casa ante el Juventud de Badalona 83-78 y el Valencia Basket apalea al modesto equipo madrileño del Río Breogán 108-61. Con esos marcadores, ¿cómo cerró el calendario regular? Real Madrid en la cima, 30 ganados, 4 perdidos. Valencia 25 triunfos, 9 tropiezos, con el mismo registro en el tercer lugar el Tenerife. Unicaja, campeón de la Copa del Rey, en el cuarto sitio con 23 ganados y 11 derrotas. Barcelona en el quinto puesto, 21 triunfos, 13 tropiezos. Juventud de Badalona en el sexto lugar con 20 victorias y 14 reveses. Gran Canaria, séptimo puesto, con 19 y 15, y con el mismo registro el Baskonia de Pablo Laso con 19 ganados y 15 perdidos. Quedaban entonces así ya establecidas las series de postemporada, y aquí tenemos los marcadores. Valencia, sembrado número 2, supera a Gran Canaria 98 puntos a 74, la serie se queda 1-0. Tenerife, aprovechando la condición de localía, vence al Juventud de Badalona, el número 3 supera al número 6, 96 puntos a 81. Real Madrid, aquí está el partido del cual les hacíamos referencia, 82 puntos a 76. No es una gran distancia si consideramos que uno estaba en el primer puesto y el otro se clasificó en la octava plaza. Unicaja cae en casa ante el Barcelona, 101 puntos a 97, y de hecho se convierte en esta circunstancia el Barcelona el único equipo que en condición de visitante consigue su victoria precisamente en la primera fase de la postemporada de la Liga Endesa. Así es que ahí están los marcadores. Vamos a estar pendientes de cómo evoluciona precisamente el llamado playoff allá en el baloncesto varonil profesional en España. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Teorías e intentos de explicación de todo tipo se han vertido en los días recientes para intentar explicar el desenlace de la versión 2025 del Giro de Italia. Ríos de tinta se han consumido gracias a que el ciclista mexicano Isaac del Toro ha sorprendido a propios y extraños. Mientras los especialistas se construyen sus propias explicaciones, el nativo de Ensenada, Baja California, fue inscrito para la prueba denominada como Star Criterium apenas unos días después de la conclusión del Giro de Italia. En estas circunstancias, Isaac del Toro se ha concentrado en lo que mejor sabe hacer, y que es correr en un biciclo, alcanzando una victoria en la campaña para los profesionales de esta disciplina en este 2025. Primer lugar para Isaac del Toro en la justa celebrada en el norte de Italia, imponiéndose de manera clara a los corredores locales Fortunato y Pizzarelli en el sprint final. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, antes de ir al tema de la AmeriCup, que por derechos de registro, de imagen y de nombre, no se puede denominar como la Copa de las Américas o la Copa América de baloncesto para menores de 16 años de edad, que ya se disputa allá en Paso del Norte. Antes de ir a eso, hacer algún comentario a propósito de una circunstancia que ahora mismo se está viviendo con el equipo del Real Madrid, el gran favorito para quedarse con el título de la Liga Endesa. Ya les presentamos el reporte de orden estadístico, pero suceden que se presentan dos factores más. Sergio Llull, el gran veterano, el mallorquín, que se ha convertido en uno de los jugadores históricos del equipo merengue, pues continúa, por supuesto, aportando en la duela, y que, por cierto, ha pasado al registro histórico del Real Madrid como el segundo jugador con más partidos portando la casaca
del Real Madrid. Y créanme que por allí ha pasado una enorme cantidad de jugadores. Para nosotros, afectivamente hablando, pues por supuesto, el titán de Nayarit, Gustavo Ayón, el único que supera en ese departamento estadístico a Sergio Llull, pues es nada más y nada menos que el ya retirado Felipe Reyes, el gigantón que durante décadas aportó para las victorias del Real Madrid. ¿Qué decir de esta circunstancia, Paco Vega, ahora que Sergio Llull también anunció su retiro de la selección española? Sí, digo, creo que lo de Felipe Reyes está complicado, ¿no? 601 partidos con victorias en playoffs, sobre todo en playoffs, está complicado. Con muchos títulos además. Y con títulos, entonces tenemos a Llull, que lo platicábamos la emisión anterior, que pues bueno, dice adiós a la Roja, a la Furia Roja, a la familia, a la selección española, y que pues bueno, la semana pasada pues aún ya estaba preparándose para enfrentar estos playoffs, ¿no? Y pues bueno, con el triunfo que acumula en este primer juego de la serie ante Baskonia, pues bueno, suma su triunfo número 521. ¿Cuántas temporadas más tendría que jugar para que acumule más victorias, ¿no? A lo mucho, si en este caso, en esta temporada, acumulará victorias que serían 3 y luego otras 3 de semifinal y luego otras 4 de final. Entonces creo que no llegaría ni siquiera a los 550, ¿no? Por así decirlo, y le faltarían otros 50 y tantos más. Hay una enorme distancia todavía. Tendríamos que tener al Real Madrid en los próximos 4 o 5 años con Llull activo. Y se antoja que ya va a ser difícil, ¿no? Exacto. Digo, el jugador creo que, no recuerdo su edad. 36 años, casi 37. Y por ahí, como jugadores activos, porque el siguiente en la lista es Juan Carlos Navarro. Sí, que ya está retirado. 520, la bomba Navarro. Pero abajo de Juan Carlos Navarro viene Marcelino Huertas, ¿no? Sí. El brasileño. Así es, que sigue en activo. Pero tiene 470, ¿no? Sí, entonces, y que tiene 42 años de edad, que está ya tocando a la puerta del retiro, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces creo que es inalcanzable lo Felipe Reyes. Lo del el rey Felipe Reyes. Así es. Pero lo de Llull, pues obviamente es de darse a notar. Y sobre todo que es con una misma jersey, ¿no? Correcto. Bueno, en contraste también con el equipo del Real Madrid, lamentablemente el argentino Gabriel Deck se lesiona, tiene que ser intervenido de la cadera y ya es una baja definitiva para la postemporada del Real Madrid. Algunos dirán, ¿y qué tan importante Gabriel Deck? Bueno, importantísimo, por supuesto, en la producción ofensiva, porque nadie puede negar el talento en el rubro de asistencias y en el rubro de encestes del pampero Gabriel Deck. Paco Vega. Esto es desafortunado tanto para el Real Madrid como para la selección argentina, ¿no? Exacto, es un jugador de selección argentina, titular indiscutible, por ahí para Pablo Prigioni, el entrenador de la selección argentina. Y que pues bueno, iban a disputar, creo que para julio van a disputar la la AmeriCup. Así es. Allá en Nicaragua, esa copa que así nos quitó la FIBA La Américas. Copa América de baloncesto varonil, así es. Sí, pero bueno, pues es un jugador que también tocó en NBA. Digo, no llegó en sus mejores tiempos, pero al fin y al cabo regresó al básquetbol europeo. Y que jugó europeo. Precisamente con el trueno de Oklahoma, Gabriel Deck. Exactamente. Entonces, pues bueno, no permaneció en la NBA, creo que una temporada solamente, regresó a Europa y pues bueno, esa lesión, yo me acuerdo mucho del clip de la lesión, de la rodilla primero y posteriormente de la cadera. La cadera, así es, entonces, lo más grave la cadera. Entonces, pues desafortunado porque está joven, creo que no rebasa los 30 años, entonces pues es indiscutible para el Real Madrid, pero también para su selección argentina. Muy bien, bueno, pues vamos a estar pendientes de ello y le estaremos informando de lo que vaya ocurriendo. La Copa América, al productor eso de los derechos le viene guango, como ya pueden ustedes observar. La AmeriCup varonil under, dice Paco Vega, menores de 16, allá en Paso del Norte, que es Ciudad Juárez. Los grupos, ¿cómo están conformados? México, que es el país anfitrión, República Dominicana,
Argentina y los Estados Unidos. Y en el grupo B, Venezuela, Brasil, Puerto Rico y Canadá. ¿Qué podemos decir, Paco Vega, como elemento trascendente o como elementos significativos del representativo de México en esta categoría que es de tantos vaivenes, porque es casi un lugar común decir que son jugadores en proceso de desarrollo y también con una inmadurez en muchos casos notable? Paco Vega. Nada más, digo, y no quiero que el Produ me lo tome a mal. A ver. Pero esto se está llevando a cabo en Irapuato. No. Es que el femenil va a ser en Juárez, según aquí esta cosa del internet. Bueno, lo vamos a... ok. No sé si tienes razón, están en Juárez. Sí. Y el de Irapuato es el femenil. Es el femenil, así es. Ok, es al que vamos a ir y me vas a invitar. Ya estás invitado, mi querido Paco. Debes las apuestas, pero no importa. No. De todos modos, el afecto te lo conservamos. Esa final de NBA te la voy a cobrar dentro de unos 5 partidos, 6 partidos. Perfecto, muy bien. Pero bueno. Una semana y media más. Esto está haciendo en Ciudad Juárez. Sí. Allá ya arrancó. Sí. Ya se celebró el primer partido. ¿Por qué esa expresión, Paco? No, ya estás peor que el director del equipo de los Emiratos Árabes allá en el Giro de Italia, Paco. Pues empezamos mal, arrancamos mal, sabíamos de antemano que íbamos a jugar contra Estados Unidos. El primer partido, el partido inaugural, de hecho. Desafortunadamente, 123-56, algo así. Nos apalearon feamente. Pero es lo de siempre, ¿no? O sea, con Estados Unidos sabes que vas a perder, pero hay maneras de perder. Sí, hay formas. Hay formas, ¿no? Platicaba ahí con compañeros y decíamos, bueno, ok, ya tienes ese cheque ya está firmado y sellado con derrota. ¿Cómo lo vas a perder? Es mostrando el básquetbol que tienes, ¿no? Sí. Y ese básquetbol, en el segundo cuarto metes 8 puntos, 4 canastas. Es imposible competir con 4 canastas. Sí, con una productividad tan baja. En una categoría U16 en la cual estás desarrollando para una FIBA AmeriCup, ¿sale? Pero bueno, se supone que entonces tienes que ampliar tu gama de posibilidades para ser eficaz. Correcto. ¿Sale? Sí, no estar chocando, porque el jugador americano a esta edad tiene más brazo que tú y que yo juntos. Sí. A sus 16 años. Y la talla también, la estatura, pues hay una enorme diferencia. Y físicamente están proporcionados son atletas a esta edad. Entonces, ahorita todavía no termina, porque a menos que ya esté terminando, pero creo que está en vivo si nos vamos al en vivo. El partido entre México y Argentina. Que desafortunadamente se va perdiendo también. Estamos perdiendo 75-52. Entonces, creo yo que desafortunadamente no vamos a tener una buena participación porque Dominicana también es un rival fuerte. De cuidado. Desafortunadamente podría decirte que nos cayó en un grupo mal, pero del otro lado vemos a Canadá, Puerto Rico, Brasil. Y tal vez Venezuela, pero como no hay mucha información, porque les digo, son jugadores que vienen en proceso de desarrollo, lo que puedes esperar o lo que puedes presagiar es lo peor, y para eso te tienes que preparar. Lamentablemente el representativo tricolor no puede por ahora presumir de eso. Y discúlpenme que se los diga, pero no puedes preparar una selección U16 con una semana de concentración. De anticipación. Bueno, las ocurrencias de nuestros supuestos dirigentes. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. En los días previos al comienzo de la serie final por el título de la NBA, las especulaciones continúan siendo muy acentuadas con respecto a cuáles jugadores podrán ser transferidos antes del inicio de la temporada 2025-2026. De acuerdo a distintos medios de comunicación, el nombre que más es mencionado entre los especialistas es el de Kevin Durant, quien a pesar de su veteranía mantiene una enorme productividad. Ya desde el comienzo de este año, la organización de los Soles de Phoenix había tenido intenciones de traspasar al canastero que ya cuenta con 36 años de edad y que la siguiente campaña devengará un salario superior a los $55 millones. Lobos Grises de Minnesota, Guerreros de Golden State y hasta los Lakers de Los Ángeles han expresado en distintos momentos su interés de poder contar con uno de los astros más llamativos de la NBA para la siguiente temporada.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Y antes de seguir, porque además ya vamos al último segmento, bueno, agradecer a todos los amigos, a todas las personas que nos siguen en la transmisión a través de las redes sociales, y con el mismo afecto a todos los amigos, a todas las personas que ya nos sintonizan en la transmisión televisiva de este programa, sea a través de la señal abierta digital o a través de cualquiera de los sistemas de televisión por cable del centro del país. Bueno, vamos a tocar un tema triste porque no es ejemplar, no es modélico, no es algo que tendríamos que imitar, pero lamentablemente los dos equipos más importantes del fútbol profesional en Grecia, dos de los equipos más importantes del baloncesto varonil de toda Europa, dos de los equipos que además estuvieron también en la final de los 4 grandes de la Euroliga allá en Abu Dhabi, que ya me enseñó mi productor, el ingeniero Alan Ávila, que ya encontraron la forma de convertir a Abu Dhabi en un país del viejo continente. Ya nos explicará él cómo es que los petrodólares construyen y provocan esos milagros, pero sucede que el Olympiacos y el Panathinaikos, los dos equipos de la capital helénica, se están enfrentando ahora en la final de liga por el título del baloncesto profesional en Grecia. Pero sucede que las diferencias o la rivalidad deportiva ha trascendido de una pésima manera a reclamos, a insultos, a reproches y desde luego a desencuentros, tanto que ya el gobierno federal de Grecia ha convocado para el día de mañana a una reunión emergente entre los dirigentes de ambos equipos, que si continúan presentándose desórdenes, desmanes y actos violentos en los partidos de la final del baloncesto en Grecia, podrían tomar la decisión de que se suspenda en definitiva la serie final y se quedarían en esta campaña sin un campeón del baloncesto varonil en Grecia. Grave, sí, porque tiene repercusiones no solamente para el deporte helénico, sino también para el baloncesto en toda Europa. Ahí vemos algunas de las imágenes, porque aparentemente los seguidores del Olympiacos habían insultado al equipo del Panathinaikos, cuyo propietario, a quien vemos ahí en pantalla, había expresado, manifestado gestos obscenos contra todos los seguidores del Olympiacos. A este pobre hombre lo persiguieron hasta el estacionamiento para que pudiera ascender a su auto, y ya pueden ustedes imaginar todo lo que sucedió allí. Paco Vega, desde luego que el baloncesto tal y como lo conocemos nada tiene que ver con estos actos absolutamente reprochables, nada tiene que ver el deporte ráfaga con estas expresiones que no se corresponden con los valores que hemos aprendido, que hemos podido constatar durante muchas décadas, que sugiere, provoca y consolida la práctica del baloncesto. Paco Vega. Sí, digo, desafortunadamente estas situaciones se presentan y pues bueno, está de más la reacción de Dimitris, ¿no? Creo yo que al ser la gente que dirige el propietario del una equipo, institución, pues bueno, te tienes que comportar, ¿no? Y de manera ejemplar. Y si no, pues pásale al palco, para empezar, que es donde te correspondería estar. Donde te corresponde, primero por seguridad, así es. Segunda por esa parte de... Y para no caer en esas provocaciones. De no confrontar. Y en última, de que ni siquiera respondas. Pero ¿qué nivel de persona tienes que ser como para responderle a una fanaticada de más de 2,000 gentes? Así es. Que es una locura lo que hacen en Grecia el Panathinaikos y sobre todo el Olympiacos. Queman bengalas, sacan banderas, han aventado papeles. Es el pitazo, el tip-off y avientan todo lo que pueden. Ha habido lluvia de peluche. O sea, es una cosa impresionante y se vive de otra manera. Yo lo decía hace poco,
que son esencias de ese básquetbol europeo y sobre todo en Grecia, que la NBA Europa no va a poder comprar. Así es. O no va a poder replicar. Sí, de ¿Sale? acuerdo. ¿Por qué? Porque estos fanáticos y estas rivalidades deportivas. y estas rivalidades no vienen solamente del básquetbol. Así es, también se expresan en el fútbol asociación. O también en algunos otros deportes que desconocemos, pero que los mismos clubes están en competencia. Así es. Desde la base. Así es. Desde la base. Desde las categorías infantiles. Desde las categorías. Así es. ¿Y quién tienes que ser como dueño de estos equipos, Ajá. como presidente de esta institución, para responder en un acto que Así está viéndose de manera mundial? Así es, en todo el y planeta. que todavía tenga que intervenir la fuerza pública y ahora el gobierno federal. Y el gobierno federal Así para poder conciliar, para Así empezar, porque ni siquiera entre ellos, o la liga ni siquiera pudo ha conciliar. tenido la autoridad para llamarlos al orden. Entonces, si la liga no tiene la autoridad y tiene que venir el gobierno federal con la fuerza federal, Así es. pues entonces, ¿qué tipo de básquetbol es el que se está generando en Grecia? Pésimo ejemplo. Bueno, ya nos tenemos que despedirnos sin antes agradecer a quienes se comunicaron con nosotros. Rubén Chapa, gracias. Carlos Claver, un saludo, por supuesto. Mari Delgado también entró en contacto, muchas gracias. Benjamín Hernández y mi estimado Beto Ayala, un saludo, por supuesto. Paco Vega, gracias. Nos vamos a ver la final, la serie final de la NBA. Muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos. Inicia la Power 3 próximo domingo 8 de junio en Power Hoops. Ahí nos vemos, básquetbol 3x3. Gracias a Paco Vega, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, que les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.